Vamos a entrar a lo que es el mensaje para el día de hoy, y el título es Un solo espíritu. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuántas cosas que necesitamos como iglesia. De 7. Ese es el número de la serie, ese es el nombre de la serie. 7. Y quiero leerles Efesios 4, 4 al 6, que es el versículo base, el pasaje base de la serie, para que nosotros podamos estar entendidos. Y dice Efesios 4, 4 al 6. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Habla de algo muy importante y es el número 1. Una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo espíritu. Y cuando escuchamos el 1, 1, 1, 1, entre muchas personas, todo esto nos está llevando a la unidad. Es un mensaje, es una palabra, es una temática que se predica en todos lados. Se predicó en Efesios, se predicó en la conferencia de Toma tu lugar en estos días, se predica en las iglesias del mundo entero. Pero ¿por qué se predica el mismo mensaje? Unidad, unidad, unidad. Porque somos seres humanos, porque todos somos diferentes. Y siempre el enemigo va a tratar de aprovecharse y traer y causar división entre las iglesias, va a causar chismes entre los hermanos, va a causar murmuración entre los hermanos. Y el mensaje que contrarresta esa situación y esa postura del enemigo es la unidad. La unidad del cuerpo, la unidad del espíritu. ¿Por qué los matrimonios se divorcian? Porque hay un momento que entra la división, entra diferentes situaciones que antes dos se convierten en uno, pero ese uno, poco a poco, se van abriendo las grietas hasta que llegan a una separación y a un divorcio. Hay personas que se pueden cambiar, se pueden mover de iglesia y es normal. La presencia de Dios no solamente está en Art de Miami, está donde están 2 o 3 reunidos en la presencia de Dios. Pero cuando una persona ya empieza a desconectarse con la visión, con el corazón, con la persona de los pastores de la casa, ya se hace muy difícil poder restaurar algo, porque ya hubo una ruptura y terminan yéndose y de una manera mala, brusca, cuando es muy diferente a lo que nosotros pudimos experimentar hace 2 semanas con la situación de la familia Hilson, que se regresaron a Argentina, y ustedes pudieron ver todo lo que ha venido transcurriendo. Ellos estuvieron en la conferencia de Toma tu lugar, toda la familia, con los pastores ahí. Y me decía Dan ese día, cuando Dios es el que te envía, te consiente. Cuando Dios es el que te llama, te consiente. No tienen que haber salidas bruscas, no tienen que haber divorcios, todo fuera de lo normal. Porque cuando hay una unidad saludable, todas esas cosas suceden de una manera saludable igualmente. Jesús en unos horas, quizás horas antes de su muerte, antes de ir a la crucifixión, hace una de las oraciones más poderosas que las podemos encontrar en Juan 17, 21 al 23. Juan 17, 21 al 23 dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Unas horas antes de la crucifixión, Jesús hace esta oración. Cuando una persona está en su lecho de muerte, cuando está y sabe que tiene horas para morir, siempre lo que va a decir y salir de su boca son las últimas palabras más importantes.
un te amo, o cuida de mi familia, o le dice a los hijos, cuida de tu mamá, te dejo esta herencia. Son palabras muy importantes. Y Jesús en ese momento se toma el tiempo y la oportunidad para orar al Padre por la unidad de sus discípulos, que pudieran participar de la misma unidad que la Trinidad participa. La unión, y en este pasaje vemos la unión divina como modelo. Jesús ora por la unidad de sus seguidores, pidiendo que todos sean uno, como Él y el Padre, en comunión espiritual profunda. Segundo, vemos que es un propósito evangelístico de la unidad. Esta unidad tiene un fin que nos lleva a poder evangelizar a otros. Dice la palabra, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Quién debe de creer? El mundo. ¿A través de qué? De la unidad de la iglesia, de la unidad de sus discípulos, de la unidad del cuerpo. Tercero, la gloria compartida como fundamento. Jesús da a sus discípulos y les dice, la gloria que tú me diste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y habla para que nosotros, como discípulos de Jesucristo, podamos ser uno. Y cuando habla de la gloria que Dios le dio, el Padre le dio, se está refiriendo a su carácter y a su propósito. Otra cosa que vemos en este pasaje es que la presencia de Cristo está en todo y en su amor revelado. Dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Asegura una unidad impulsada por el Espíritu, mostrando al mundo que Dios los ama como ama a Jesús, revelando el amor universal de Dios para todas las personas. Busquemos superar las divisiones con amor y gracia, porque esta unidad debe reflejar y glorificar a Dios y atraer a otros a Cristo. Ahora, en esta unidad vamos a encontrar diferentes enemigos y se los quiero mencionar. El primero es el orgullo y el egoísmo. El orgullo y el egoísmo. Cuando los miembros de una comunidad, cuando el cónyuge, cuando los hijos, cuando el matrimonio, cuando los miembros de ARDE priorizan sus intereses personales por encima del bien común, eso causa un enemigo hacia la unidad. Dice Filipenses 2, 3 al 5, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que si yo veo la necesidad de mi hermano, yo no voy a dejar que el egoísmo gobierne mi corazón, yo voy a ir por la ayuda hacia él. Miren, algo sencillo y muy rápido, muy presente. Y no me dieron permiso, pero lo voy a utilizar. Sabi, levanta tu mano ahí por donde estás. Él es el que está tocando la guitarra eléctrica, está aquí en la iglesia. Pero hoy le dieron descanso, porque el hombre desde que empezó a tocar no ha parado de tocar. Hoy le dieron descanso y dijeron, vas a descansar. El que va a tocar es David. Y David vino y le pidió que si por favor le podía prestar todo lo que era su equipo de pedales, que quizás los de atrás no lo pueden ver, pero cuando usted termine esta, que ya vamos a regresar, usted viene y aprecia todo lo que está acá, porque es una hermosura. Si este hombre, y viene David y le hace un approach y le dice, hey, ¿me puedes prestar tu pedalera? Y deja que el egoísmo gobierne su corazón. Le dice, no, David, yo no. Eso es mío, mira, tengo una fallita, yo creo que no te va a funcionar. No, él vino y se lo prestó, se lo brindó, y David va a tocar con la pedalera de su hermano. Porque eso es lo que hace el cuerpo, eso es lo que hace la unidad. Nosotros no podemos dejar que el egoísmo y que el orgullo gobierne nuestras acciones y nuestro día a día. El segundo enemigo de la unidad es el chisme y la división. Las palabras negativas o rumores crean desconfianza. Lo bueno que aquí en Arde no hay chismes. Dice Proverbios 16:28, el alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. ¿Hay algún alborotador aquí? Nadie, ¿verdad? Tercer enemigo,
La falta de perdón. Resentimientos no resueltos fragmentan las relaciones. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Se nos olvida la parte que Cristo nos ha perdonado a nosotros. Cuando alguien nos dice, no, perdona a tu hermano, pero busca esa reconciliación. Buscamos que Jesús nos perdone por nuestros pecados, pero se nos hace difícil extender esa gracia hacia mi hermano. Se nos decía el domingo pasado, hay familias dentro de la congregación que no se hablan. Hay otros que si está uno caminando por acá y lo ve que está allá en la esquina, dice, no, me voy por acá, por esta puerta, o trato de salir rápido, pero no quisiera encontrarme. Y uno va haciendo ahí medio ojo para no encontrarse con esa persona. Cuando tú estabas en el mismo lugar donde se te está hablando que debemos demostrar el amor por nuestros hermanos. Que si tú tienes algo contra tu hermano o tu hermano tiene algo contra ti, hey, siéntate. Aprovecha la presencia de Dios y cuando termine el servicio le dices, mira, ven, Guido, ven, quiero hablar contigo acá. Porque si hay alguna situación de problema, usted sabe que está en el templo, está el equipo de seguridad y todo, y no va a haber ningún riesgo de que pase algo más. Pero aproveche los lugares para que nosotros podamos tener relaciones saludables. Pero el chisme, la división, la falta de perdón son enemigos de la unidad. Otro enemigo de la unidad son las diferencias doctrinales. Disputas sobre creencias pueden dividir si no se manejan con amor. Le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones tontas e inútiles, porque como bien sabes, solo conducen a peleas. Un siervo del Señor no debe pelear, sino que debe ser amable con todos, ser un buen maestro y tener mucha paciencia. Aquí vemos personas de diferentes backgrounds, venimos de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones. Tendemos personas que vienen de un crecimiento pentecostal como yo, personas que son bautistas, personas nazarenos, personas que vienen del catolicismo, personas que nunca creyeron en Dios. Y nosotros no podemos entrar en esas contiendas doctrinales cuando lo que nos debe unir siempre va a ser Cristo y el mensaje claro de la cruz. Hay cosas y diferencias que quizás algunos tienen cierta postura hacia Israel. Hey, siéntate a la mesa y habla con tu hermano, pero no para discutir ni entrar en pleito. Hablemos, conversemos, pero no dejemos que eso cause división dentro del cuerpo. Otro enemigo es la apatía espiritual. La indiferencia hacia la oración y la comunión evita la conexión. Hebreos 10, 24 al 25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Animémonos los unos a los otros. En el pasillo, en el lobby, anime a su hermano. Que si llevas 2 domingos que no lo ves, pues no lo critiques, sino que anímalo. Y, hey, ¿cómo lo animo? Anímalo. Hey, te animo a que venga el otro domingo. O mira, nos podemos tomar un café, o podemos compartir, podemos hacer algo. Diferentes maneras de animarlo, de darle un abrazo, de decirle hey, cualquier cosa. Y si tú sabes que está pasando por algo, hey, Dios tiene el control. Dios sabe todas las cosas. Nosotros como servidores siempre andamos, sobre todo a esta hora, andamos rápido. Queremos que todo ya funcione, el equipo de A-Kids, A-Life, todo. Pero cuando venga alguien, se te acerque, te salude o tú lo vayas a saludar, tómate el tiempo para esos 30 segundos estar presente en ese saludo con la persona. Porque yo puedo saludar acá, hey, bueno verte, ya. Pero ni hice contacto con él ni nada, sino decirle, hey, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno verte. Pero tuve un momento de contacto con esa persona. Y aunque andemos así rápido y todo, detengámonos. Porque un buen saludo puede cambiarle el domingo a cualquiera. No seamos apáticos en medio de nuestro servicio. Porque nosotros debemos de fomentar la unidad en el cuerpo, en la iglesia.
quiero mostrarles brevemente, porque estamos hablando ahora, entramos porque quería hablarles de lo importante que es la unidad para el avance del reino. Hablamos el domingo pasado de estar en un solo cuerpo y en armonía. Y el mensaje de hoy es vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, en un solo espíritu. Y quiero hablarles de la diferencia entre el Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. Y van a poder ver lo que son las diferencias del Espíritu Santo y el espíritu del anticristo. Ahí tengo unos slides para que puedan verlo, puedan apreciarlo. ¿Lo tienen? Ahí estaban en la pantalla. Como dijo el pastor en una ocasión, yo no sigo si no ponen el slide. No teníamos el versículo. Nosotros corriendo porque no teníamos el versículo. No, y él lo dijo ahí en la predica. Yo no sigo hasta que pongan el versículo. Y nosotros el versículo. Y no parecía. El primero, el origen. El que dice origen. Origen y naturaleza. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Juan 15:26. Enviado por el Padre y el Hijo para guiar, consolar y santificar a los creyentes. El espíritu del anticristo es una influencia maligna opuesta a Cristo, no divina, descrita en 1 de Juan 4:3, como un espíritu de error que niega a Jesús encarnado, inspirado por fuerzas contrarias a Dios. El siguiente. Propósito y acción. El Espíritu Santo guía la verdad, convence de pecado, justicia y juicio, y produce frutos como amor, paz y gozo. El espíritu del anticristo promueve engaño, rechazo de la divinidad de Cristo y fomenta división, hostilidad y falsedad contra la fe cristiana. Efecto en las personas. El Espíritu Santo transforma vidas, confirmando la adopción como hijos de Dios y otorgando poder para vivir en santidad. El espíritu del anticristo lleva a la rebelión contra Dios, engaña a otros y produce actitudes de orgullo, negación y oposición a los valores de Cristo. Relación con la verdad. El Espíritu Santo es la verdad misma, revelando y confirmando las enseñanzas de Jesús. Y el espíritu del anticristo es un espíritu de error, distorsionando la verdad y promoviendo enseñanzas contrarias al Evangelio. ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando una persona es gobernada por el espíritu del anticristo y el Espíritu Santo? Dice Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su idioma natural, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Cristo. En 1 de Juan 3:10, de esta manera se hace evidente quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no hace lo correcto ni ama a su hermano no es hijo de Dios. Mateo 7:23, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿O vivimos bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo un solo espíritu? ¿O si nosotros somos de los que causamos división aún dentro de la familia, del hogar, dentro de la iglesia? Y nuestro Padre y el espíritu que somos gobernados es el espíritu del anticristo. ¿Cómo es posible que dice Mateo 7:23 que el día del juicio van a venir personas y le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, y que Él no los va a conocer? ¿Qué espíritu está gobernando nuestra vida? Estamos viviendo bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo gobierna en mí, yo no voy a amar la mentira. Yo voy a tratar de llevar una vida justa. Cuando el Señor ya nos liberó a muchos de nosotros de ser mentirosos, porque desde pequeños, desde los 6, 7 años, 8 años, veníamos diciendo mentiras y a los 9 años nos celebraban las mentiras. Nuestros propios padres nos decían, wow, qué mentira más buena esa. Y nos acostumbramos a llevar una vida de mentira y el Señor nos libró, pero pasa el tiempo, nos empezamos a enfriar y volvemos a esas mentiras, a tratar de hacer aún negocios chuecos.
¿Quién es el que está gobernando nuestra vida? Este mensaje es para ti y para mí. El Espíritu Santo es el que debe de gobernar nuestra vida en todas nuestras acciones, aún en los deportes que tú haces. Por ejemplo, nosotros estamos jugando, la iglesia juega mucho pickleball, y ese es un juego donde la pelota si pega en la línea o ahí, hay unos que se pasan de vivo y pegó en el centro de la cancha y dice, no, fuera. Dice, pero ¿cómo? Y ves al otro lado de la cancha y ves que es tu hermano que viene los domingos, no voy a decir nombres, por favor, no me obliguen a decir nombres, pero entendamos de lo que el Señor nos está liberando. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando gobierna nuestras vidas? Y la obra del Espíritu Santo es la que nos habilita a vivir rectamente, liberándonos de la culpa y guiándonos a una nueva vida. En Romanos 8 es un mensaje hermoso de lo que es vivir bajo el gobierno del Espíritu. La vida del Espíritu o la vida de la carne. Los versículos 5 y 6 contrastan dos mentalidades, la carnal que lleva a la muerte y la espiritual que trae paz. Quienes viven bajo el gobierno del Espíritu fijan su mente en las cosas de Dios, mientras que los que son dominados por la carne se alejan de Él. Esto no es solo una elección inicial, sino una disciplina diaria, la dependencia del Espíritu Santo. Otras cosas que vemos en Romanos 8 sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu nos identifica como hijos de Dios. Entendemos que hay un regalo de adopción que transforma nuestra identidad, que nos hace ser coherederos, herederos juntamente con Cristo. Y esto nos lleva a vivir una vida de herencia, entendiendo que somos herederos de Dios. Sin embargo, esta herencia viene con el llamado a compartir sus sufrimientos. Un recordatorio de que la fe implica perseverancia. El Espíritu testifica nuestra filiación y nos ayuda a orar, incluso en nuestra debilidad. Los que viven en el Espíritu participarán de la gloria futura. Una gloria que no tiene comparación. Lo que nos espera. Aquellos que se mantengan firmes y fieles hasta el final. Una iglesia unida es más que vencedora. En Romanos 8, 37 y 38, y le voy a pedir que nos pongamos de pie allá donde están. Cuando una iglesia entiende esto y es gobernada bajo el Espíritu Santo y se mueve en unidad, es una iglesia más que victoriosa. Es una familia más que victoriosa. Eres un hombre, una mujer que cuando vives en unidad con el Espíritu de Dios, eres más que victorioso. Dice Romanos 8, 37 al 38. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice el apóstol Pablo. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Es absoluta. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy nosotros vivimos bajo esa realidad, que si somos gobernados bajo el Espíritu Santo, que si nos movemos en unidad, no va a haber nada ni nadie que nos separe del propósito eterno de Cristo. Somos más que victoriosos, somos privilegiados de hacer lo que hacemos y de haber dicho sí al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros.